La presidenta del Banco Central Europeo ha concedido una entrevista en exclusiva a Radio Televisión Española y nos ha dejado bastantes titulares. Por un lado, habla de descomunal incertidumbre en el mundo por la guerra en Irán y tampoco descarta cerrar el año con una inflación en el conjunto de la Unión Europea del 3% e incluso hasta 2 subidas de tipos de interés. Los tipos de interés llevan congelados prácticamente un año en el 2%, pero eso podría tener los días contados. La guerra en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Hormuz, una arteria comercial vital, ha sacudido de nuevo el tablero internacional, los mercados y elevado los precios de la energía, que está impactando de lleno en la inflación, no solamente de España, sino también del conjunto de la zona euro. Y esto, tras años de vértigo, puede forzar a que el Banco Central Europeo tenga que volver a remangarse y subir los tipos de interés tan pronto como en junio para contener la inflación en el entorno del 2%. ¿Y quién mejor que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, para hablar de esto? Presidenta Lagarde, muchísimas gracias por estar con nosotros en Televisión Española y el 24 Horas. Es un verdadero placer estar aquí. Señora Lagarde, el BCE ha dicho que no sube los tipos en abril, pero hay una posibilidad en junio de que sí pase, porque allí tendrán un análisis más completo del panorama financiero. Esta es una reunión fundamental, pivot. Entonces, la clave, ¿considera que esto es inevitable? Lo que caracteriza las circunstancias actuales se puede definir en una palabra: la falta de certidumbre. Tenemos mucha incertidumbre y desde el principio hemos dicho que nuestra decisión se va a basar en el tiempo, la profundidad y las repercusiones de la crisis que sufrimos. Y con esto quiero decir la guerra que ha empezado contra Irán y sobre todo el bloqueo del Estrecho de Hormuz, que está ahora mismo manteniendo el 20% del gas natural y del petróleo del mundo paralizado. Por ese motivo nos encontramos en una situación de gran incertidumbre. No sabemos cuándo esto va a parar, cuándo se volverá a abrir el estrecho, cuándo los petroleros podrán volver a navegar con normalidad. Y antes de tomar cualquier decisión, necesitamos más datos para poder entender mejor hacia dónde van los precios, un buen entendimiento de las repercusiones que esto tendrá en los costes indirectos, en las negociaciones salariales, mucho antes de tomar decisiones. Pero lo que sí puedo decirles es que va a haber un impacto doble. Por una parte, en el crecimiento que va a bajar, está reduciendo el crecimiento, y en precios al alza, porque está incrementando los precios. Esto ya lo sabemos, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuánto va a influir? ¿Y cómo va a afectar al tejido económico? Eso todavía no lo sabemos, porque no tenemos suficientes datos. Los mercados en gran medida han asumido que va a haber una subida de los tipos en junio. ¿Qué tendría que pasar para que el BCE no suba el tipo de interés? El Consejo Regulador de todo el sistema europeo del BCE va a tener que analizar muchos elementos. Les voy a dar unos ejemplos. Tenemos que entender cómo las empresas, el mundo corporativo, si van a incrementar los precios y cuándo lo van a hacer, cuánto y con qué frecuencia. Vamos a también intentar entender qué esperan los consumidores, si quieren comprar menos, si lo que quieren es ahorrar más, o si están planificando las vacaciones o quieren comprar un nuevo coche, equipos. Tenemos que entender cómo los sindicatos van a negociar también los salarios. Si esperan, por tanto, que los precios se incrementen y por eso van a pedir un incremento en los salarios, en las negociaciones. Estas son solo 3 categorías de lo que puede definir nuestra decisión. Y en base a lo que hemos aprendido y con todos esos datos, podremos decidir qué hacer y cuándo. En su rueda de prensa en abril mencionó que nos estamos alejando del escenario base de referencia en el que la inflación puede superar el 2%, mientras que el crecimiento va por debajo del 1% este año. Sé que hay mucha incertidumbre y volatilidad
volatilidad, pero ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿A un escenario adverso o más bien severo grave? Porque obviamente en el tema de la inflación estamos hablando entre un porcentaje del 3 y el 4%. ¿Dónde nos vamos a ver? Para que el público entienda mejor, nosotros tenemos lo que llamamos el escenario de base de referencia, que es más o menos lo que ha descrito. Una inflación que va a incrementarse, que puede llegar al 2,6%, el crecimiento se reduce, pero poco a poco la situación se recupera gradualmente. En esta base de referencia incluimos también lo que esperan los mercados. Y luego hay un escenario adverso en el que las cosas empeoran. Hay menos crecimiento, mayor inflación y dura más tiempo. Y luego está el severo grave, en el que la inflación crece significativamente, el crecimiento se reduce también significativamente y hay un impacto indirecto durante un periodo de tiempo más largo. Así que lo que he dicho es que ahora mismo nos encontramos en un punto intermedio entre la base de referencia y ese escenario adverso. Pero también para darles un ejemplo, el precio del petróleo en la actualidad es más alto de lo que teníamos en la base de referencia, pero el precio del gas es inferior al que teníamos en la base de referencia, así que constantemente hay que hacer ajustes y actualizaciones de los escenarios para intentar entender la incertidumbre. Y por eso nos preguntamos, ¿y si el precio del petróleo sube? ¿Y si la negociación salarial va en esa dirección? ¿Y si los consumidores europeos quieren ahorrar? ¿Y si el transporte aéreo es más caro? Y con eso hacemos unas proyecciones. Eso es lo que vamos a hacer en profundidad para junio dentro del ejercicio de la política monetaria que tenemos que decidir para junio. Entonces, teniendo todo esto en consideración, da la sensación de que las expectativas del mercado plantean que los tipos se incrementen en 2 o 3 veces al año porque puede haber una reacción excesiva. Los mercados analizan lo mismo que nosotros. Intentan anticiparse. Nosotros, cuando hicimos nuestro último ejercicio de proyección, ellos planteaban que habría 2 incrementos. A veces dicen que son 3, a veces hacen un reajuste con el tiempo. Hacen lo mismo que nosotros. Planificamos escenarios, anticipación y más o menos es lo mismo. Pero tenemos el mismo fenómeno, los mismos datos muy similares y todos estamos intentando hacer el mejor trabajo posible a la hora de descifrar cómo podemos llevar la inflación de vuelta al 2%. Esa es la clave que nos diferencia con el mercado. El mercado no tiene ese imperativo ni ese objetivo. Nosotros sí. Nosotros tenemos que conseguir que la inflación vuelva al 2%. Es nuestro compromiso con los europeos. En la rueda de prensa de abril dijo que hubo un prolongado debate dentro del Consejo Regulador sobre si se debían subir los tipos o no. Varios miembros del propio Consejo propusieron aplazar la decisión, pero considera que el Consejo Regulador, por tanto, debe tener en cuenta el riesgo de una reacción exagerada a la situación actual, tal y como he comentado, porque hay mucha incertidumbre, la cuestión de los precios. Entonces, esta reacción exagerada tiene un riesgo ahí que puede estar también como elemento disuasorio. En primer lugar, lo que debatimos todos eran las opciones. Subir tipos hace unas semanas o esperar porque nos faltan datos e información. De forma unánime, llegamos a la decisión de lo segundo, esperar, ver qué datos nos llegan en las próximas semanas. Fue una decisión colectiva firme. De forma constante nos sentimos divididos entre ese riesgo de reaccionar muy rápido o hacerlo de forma muy tardía. Tenemos que encontrar la ruta perfecta para poder navegar hacia ese objetivo de la inflación del 2%, que ese es el objetivo final.
pero ¿cómo te aseguras de no llegar ni muy pronto ni muy tarde? Esto viene determinado por todos estos pequeños indicadores dentro de nuestros ejercicios de proyecciones, estos cálculos de la inflación subyacente, la revisión del precio del petróleo, del gas, la cuestión salarial, el consumo, el comportamiento de los precios dentro del mundo corporativo. Todo esto nos va a ayudar para ver cómo se transmiten las políticas monetarias. Todo eso se tiene en cuenta para poder medir cuál es la línea que se traza entre llegar demasiado pronto y llegar demasiado tarde, para asegurarnos que volvemos a ese 2% de inflación. Eso está siempre en nuestra mente. No queremos llegar muy pronto ni muy tarde, queremos llegar en el momento justo. La dificultad de este ejercicio es que cuando tomas una decisión, por ejemplo, te quieres comprar un coche, te compras el coche, ahí está el coche. Pero cuando decides, ¿qué haces? Subes, esperas, recortas, el impacto lo veremos en 6, 9 meses o 12 meses. Así que es muy difícil intentar averiguar qué hacer, cuándo hacerlo y hasta qué punto debemos llegar, teniendo en cuenta que el impacto no se verá hasta dentro de 6, 9 o 12 meses, cuando la situación puede haber cambiado mucho. Pero tenemos 3 opciones y lo sabemos. Ver qué pasa, tomar una medida limitada o que perdure. Esas son nuestras 3 opciones. ¿Ya han recibido algunos nuevos datos que puedan ayudarles a tomar una decisión más clara para tener un panorama para junio? Nuestro personal, bueno, en todos los bancos centrales, los 21 de ellos, junto con todo el personal del BCE, trabajan muchísimo ahora mismo. No tengo todavía esa información, pero fijaros en la situación. Hay un tuit y de repente las cosas van mejor. Otro tuit y de repente empeoran. Así que tenemos que estar atentos a todo esto, pero al mismo tiempo fijarnos en las tendencias y fenómenos a largo plazo en la economía. La política monetaria se viene ahora condicionada por los tweets, no las decisiones de política monetaria, pero la percepción de los mercados, sí, bastante. Y la evolución de la situación geopolítica, seguramente también. Y por eso tenemos esa incertidumbre. Entonces, hay ahora mismo una situación en la que estamos viendo cómo hay cierta contracción del mercado. Hemos hablado ya en la rueda de prensa del BCE sobre esto, pero ¿qué deberían los mercados de deuda, los hogares, las familias que se están planteando pedir un préstamo, una hipoteca? ¿Qué pueden esperar en los próximos meses? ¿Va a haber una mayor contracción? ¿Van a tener que apretarse más el cinturón? Como dije en la rueda de prensa, ya hay cierta contracción financiera porque los mercados ya están haciendo parte de ese trabajo por su cuenta. Los que están ahora mismo planteándose comprar, bien sea una casa, un coche o un préstamo al consumo, tienen en primer lugar que negociar todo lo que puedan y que los bancos estén en competición los unos con los otros y con un poco de suerte con tipos que les permitan pedir préstamos con sus presupuestos tal y como está ahora. Aquí en Tarragona, en el primer Fórum Económico de Latinoamérica organizado por el Banco de España, ha hablado de las stablecoins, las criptomonedas estables, en su discurso inaugural. Y ha dicho que son algo que tenemos que aceptar en Europa, pero que no comparte gran parte de los aspectos que las definen como un sistema, casi como si fuera un sistema completamente dolarizado. ¿Considera que tienen futuro aquí en Europa? Creo que la tecnología sobre la que se sostienen las stablecoins, que son los DLTs, que es un tipo de tecnología blockchain, que les permiten mover los activos digitalmente con una cadena de transacciones que se llevan a cabo, ese tipo de tecnología se va a mantener. Está aquí, tenemos que aceptarla y tenemos que apropiarnos también de ella porque son algo innovativo. No debemos apagar la innovación, pero no tenemos por qué permitir las criptomonedas estables que pertenecen a empresas extranjeras que operan en divisas extranjeras. Hay otras tecnologías, otros instrumentos que sí podemos usar
para ser innovadores, para ser rápidos, para ser más baratos y también para poder ofrecer un servicio mejor al mercado. Tenemos en Europa instrumentos que son mejores que las stablecoins, si me lo permiten decir, y que podrían ser perfectamente europeas. Y creo firmemente que debemos ser los propietarios de nuestra infraestructura de pagos, porque no queremos estar en las manos de otras personas. Presidenta Lagarde, ha habido muchas noticias sobre su futuro en los próximos meses. ¿Ha habido algún cambio? Su propuesta de permanecer hasta el último día de octubre de 2027. El único trabajo que nunca me han ofrecido es el de ser el Papa. Ese no me lo han ofrecido. Todas las demás posiciones me las han ofrecido y siempre se me plantean. Pero de momento yo estoy haciendo mi trabajo aquí, que es muy serio. Estoy ofreciendo el trabajar en este objetivo para controlar la inflación para la población europea y voy a hacer eso. Así que la campaña puede ser más larga o más corta para muchos candidatos potenciales para la presidencia del BCE. Cuando termine su periodo en España, contamos con uno de los que va en cabeza en estas campañas para ser el próximo presidente del Banco Central Europeo. Seguro que le conoce muy bien, que es Pablo Hernández de Cos, antiguo gobernador del Banco de España. Un tío estupendo. Sí, un hombre estupendo. Y también podría ser un estupendo presidente del BCE. Bueno, yo no soy la que decido. Esto lo decidirán los líderes y yo me niego a elegir a nadie. Ellos serán los que elijan. Pero sé que ya hay una campaña en marcha. Y ve a Hernández de Cos ahí como uno de los que va en cabeza en base a las distintas encuestas. Serán los líderes los que decidan. Bueno, Presidenta Lagarde, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Televisión Española, en la televisión pública de España, y por darnos algunas pistas sobre lo que va a pasar con los tipos en los próximos meses. Gracias. Muchas gracias. Un placer.